La programación lógica. La programación lógica representa una forma de expresar cómputos muy diferentes de la que hemos mencionado hasta ahora, junto con la programación funcional, de la que hablaremos en el capítulo 11. Pertenece a las llamadas paradigmas declarativos. Los lenguajes mencionados hasta aquí se engloban conjuntamente en el paradigma llamado imperativo. Este último apelativo procede del hecho de que los problemas consisten en secuencias de mandatos, instrucciones u órdenes que han de ser ejecutados por el computador en el orden indicado por el programador. A diferencia de esta visión, en el paradigma declarativos el programador expresa las propiedades que han de ser satisfechas por el cómputo, pero no el orden exacto en que han de realizarse las acciones dentro del ordenador. Los compiladores de estos lenguajes tienen gran libertad para decidir dicho orden, porque un mismo programa puede ser ejecutado siguiendo diferentes secuencias de acciones elementales sin que por ello se vea afectado su resultado final. Una consecuencia de ignorar en gran medida la secuencia de ejecución es que los programas incluyen menos detalles y resultan más concisos que sus contrapartes imperativas. Observando el código de programas imperativos cualesquiera, se aprecia que un porcentaje muy alto de las líneas escritas por los programadores está dedicado a controlar la secuencia de ejecución del programa. No otra cosa son las instrucciones if, while, repeat y los omnipresentes puntos y coma que expresan la concatenación de acciones. En un lenguaje declarativo no existe tipo de instrucciones. La repetición de cómputo se suele expresar mediante recursión y la elección entre varias alternativas. Se expresa de un modo más abstracto el punto y coma o su equivalente estén ausentes. Se ha medido un factor de reducción entre 5 y 10 en el número de líneas escritas al comparar la resolución de un mismo problema en lenguajes declarativos y en lenguajes imperativos, dado que el tiempo de desarrollo y el número de errores de un programa son directamente proporcionales al número de líneas escritas. Independientemente del paradigma utilizado, los lenguajes declarativos ofrecen menor costo de desarrollo y mayor fiabilidad de los programas. Se trata de las mismas ventajas que ofrecieron en su día los lenguajes de alto nivel como Fortran con respecto a los lenguajes ensambladores, entonces mayoritariamente utilizados. También en su momento con Fortran, el precio a pagar por utilizar un paradigma declarativo es una mayor ineficiencia en el tiempo de ejecución de los programas. Un programa lógico consta de un conjunto de formas lógicas que expresan propiedades satisfechas por un cierto problema. En el caso más habitual, estas fórmulas pertenecen a un subconjunto de la lógica de predicados de primer orden. Véase la sección 3.1, conocido como las cláusulas de Horn. Una cláusula de Horn es una implicación lógica de la forma A es verdadera si B sub 1 y B sub n se cumplen, donde A y los B sub i son predicados atómicos posiblemente con variables informalmente. Dicha cláusula expresa que el predicado A es cierto siempre que lo sean todos los predicados B sub i. Una misma variable x puede aparecer en varios de los predicados atómicos. Se entiende entonces que la implicación es cierta cualesquiera que sean los valores asignados a la variable x y al resto de las variables que aparezcan en la fórmula. En la figura 10.1 se muestra un programa lógico que expresa ciertas propiedades de las relaciones familiares junto con el parentesco que guardan entre sí determinadas personas. Figura 10.1. Programa lógico sobre relaciones familiares. Aquí podemos ver un programa con 12 líneas, las cuales constan de X es descendiente de Y si X es hijo de Y. X es descendiente de Y si existe un Z tal que Z es hijo de y X es descendiente de Z. X es hermano de Y si existe un Z tal que X es hijo de Z y es hijo de Z y X es distinto de Y. Y es sobrino de Y si existe un Z tal que Y es hermano de Z y X es descendiente de Z. Miguel es hijo de Pedro
Sonia es hija de Pedro, Sonia es hija de Juana, Laura es hija de Juana, Luis es hijo de Sonia, Antonio es hijo de Sonia, Olga es hija de Luis, Diana es hija de Antonio. El predicado hijo XY expresa la relación X es hijo de Y. El mismo criterio se aplica a las relaciones descendiente, hermano y sobrino. Los nombres con mayúscula representan variables y los nombres con minúscula representan constantes o predicados atómicos. Estos últimos también llamados literales. Un literal de la forma P de T1 hasta Tn representa una relación en área P entre los individuos designados por los términos T1 hasta Tn. Una fórmula como por ejemplo X es descendiente de Y si y solo si Z es hijo de y X es descendiente de Z representa la cláusula de Orn, que afirma que para cualesquiera individuos X, Y y Z, siempre que Z sea hijo de Y además X sea descendiente de Z, podemos afirmar que X será descendiente de Y. Se trata de una afirmación cierta en el mundo de las relaciones familiares. El resto de las cláusulas representan otras tantas afirmaciones ciertas. La relación sobrino se ha generalizado con respecto al significado habitual de esta palabra, en el sentido de llamar así a cualquier descendiente de un hermano. Las afirmaciones de la forma hijo, Antonio, Sonia se consideran cláusulas de Orn sin premisas, es decir, axiomas del problema descrito. Como se aprecia en el ejemplo, un programa lógico describe propiedades supuestamente ciertas en un cierto dominio a diferencia de otros paradigmas. Para convencerse de la corrección de un programa lógico, basta con examinar cada una de las afirmaciones lógicas que contiene, con independencia de las restantes, y decir si nos parecen correctas o no. En un programa convencional, la corrección de un fragmento depende habitualmente de otros fragmentos del mismo programa, posiblemente alejados entre sí varios centenares de líneas de código. El significado de un programa lógico es el conjunto de literales de la forma P de T sub 1 hasta T sub n, donde T sub 1 hasta T sub n no contienen variables que son consecuencia lógica de las cláusulas del programa. Una vez escritas las propiedades, el mecanismo de ejecución consiste en inferir nuevas propiedades ciertas que se deducen de las escritas por el programador. Como el número de ellas puede ser infinito, la ejecución va guiada por las preguntas que interesan al usuario. Las preguntas que pueden contener variables o no. En caso de contenerlas, la ejecución no solo responde un sí o un no a la pregunta planteada, sino también qué sustituciones de las variables hacen cierta la propiedad por la que se pregunta. Por ejemplo, ante la pregunta ¿Luis es sobrino de Miguel?, el programa responderá sí, ya que Luis es hijo de Sonia, hermana de Miguel. Y ante la pregunta ¿Pedro es sobrino de Juana?, responderá no, porque ese hecho no se deduce del programa. En cambio, ante la pregunta ¿Sonia es hermano de X?, el programa responderá X es igual a Miguel, X es igual a Laura, indicando no solo que la respuesta es afirmativa, sino también todos los valores de X para los que es cierta la propiedad. Si la pregunta solo contiene variables, el programa responderá listando toda la relación. Por ejemplo, ante la pregunta Z sobrino de T, el programa responderá Z Luis de Miguel, Z Olga de Miguel, Z Antonio de Miguel, Z Diana de Miguel, Z Luis de Laura, Z Olga de Laura, Z Antonio de Laura, Z Diana de Laura. A la característica de dar varias soluciones a la misma cuestión se llama a veces no determinismo y es típica del paradigma lógico. También es típica de este paradigma la ejecución de un mismo programa de distintas formas, sin más que variar la pregunta planteada. En un programa convencional se distinguen claramente los datos de entrada de los resultados de salida.
En un programa lógico se puede intercambiar fácilmente el papel de ambos. Por ejemplo, la pregunta X es descendiente de Pedro devolverá todos los descendientes de Pedro, mientras que la pregunta Diana descendiente de Y devolverá todos los individuos de los que Diana es descendiente. Conviene también hacer notar que el mecanismo de ejecución solo puede inferir propiedades ciertas a partir de las propiedades escritas por el programador. Si éste ha olvidado alguna propiedad importante, el programa no podrá subsanar este olvido. A esta característica se la denomina hipótesis del punto cerrado, que quiere decir que todo hecho que no se deduzca del programa será implícitamente considerado falso. Sección 10.2. Prólogo. El paradigma de la programación lógica es como el paradigma orientado a objetos, un producto de los años 70. Su surgimiento fue consecuencia de una interacción entre el grupo de inteligencia artificial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Marsella, dirigido por Alain Colmeroy, y profesores del Departamento de Lógica Computacional de la Universidad de Edimburgo, encabezados por Robert Kowalski. En 1970, Colmeroy obtuvo fondos para un proyecto cuyo objetivo era desarrollar una interfaz en lenguaje natural con un ordenador. Diseñó un lenguaje al que llamó Sistema Q para escribir analizadores sintácticos. Un sistema Q consiste en esencia en un conjunto de reglas gramaticales de la forma e sub 1, e sub 2 hasta e sub n implican f sub 1, f sub 2 hasta f sub n, donde las e sub 1 y las f sub j son expresiones, es decir, como vimos en la sección 5.3, árboles, con posibles variables. Aplicando un conjunto de reglas de este tipo a una frase del lenguaje, y utilizando un mecanismo de encaje de patrones por el que una variable puede encajar con cualquier término. Se puede inferir la estructura gramatical de la frase. En los sistemas Q se hallan ya presentes algunas de las futuras características de Prolog, tales como el encaje de patrones y la idea de inferencia lógica. El grupo de Lumini lo completaban el profesor Philip Russell y los estudiantes del doctorado Jane Trudel y Robert Passero. Los dos primeros estaban interesados en la demostración automática de teoremas. La base de partida de Prolog fue un artículo de Alan Robinson, 63, en la que se proponía al principio llamado de resolución como herramienta para la mecanización de demostraciones lógicas. 63. A Robinson, A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle. Journal of the ACM, 12, 1 de enero de 1965, páginas 23 a 41. Robert Kowalski trabajaba en Edimburgo, en una variante del mismo, llamada Resolución SL, y el grupo de Marsella decidió invitarle. La visita de una semana se produjo en junio de 1971. La estancia resultó muy productiva. Kowalski era un experto en demostración automática de teoremas y el equipo de Colmerau estaba deseoso de aprender sus técnicas para aplicarlas a su sistema de diálogo en francés con el ordenador. Durante 1972, y con nuevos fondos obtenidos del IRIA 64, escribieron un primer intérprete de la interfaz para lenguaje natural, basándose en la resolución SL, y pudieron alquilar gran cantidad de horas y una línea dedicada para ejecutar su prototipo en un IBM 360-67, situado en la ciudad de Grenoble. 64. Instituto en Investigación de Informática y Automática. Volvieron a invitar a Kowalski, esta vez para una estancia de 2 meses, en abril de 1972, con el que pudieron probar pequeños programas lógicos para sumar y manipular enteros, usando los axiomas de estas operaciones. Fue después de esta visita cuando, por recomendación de Kowalski, decidieron restringirse a las cláusulas de OR, suficientemente expresivas para la mayoría de los problemas y más fáciles de tratar que la lógica casual en general. Por razones de eficiencia, utilizaron una versión simplificada de la resolución SL, llamada SLD.
65. Las siglas significan Select Literal Linear Resolution for Defined Clauses. Cláusulas definidas es otro nombre para las cláusulas de OR. Una aportación posterior de Kowalski fue la demostración de que la regla de resolución SLD constituía un mecanismo de deducción correcta y completo para las cláusulas de OR. Recordemos de la sección 3.1 que un sistema de inferencia es correcto si todas sus deducciones lo son, y es completo si cualquier afirmación correcta puede ser deducida por el sistema. Durante el resto de 1972, rehicieron en Algol W el intérprete del lenguaje, ahora con cláusulas de OR. Le dotaron de un mecanismo de exploración con profundidad del árbol de soluciones, mediante el uso de una pila, de forma que el sistema solo necesitaba tener a la vez en memoria una rama de dicho árbol. Esta decisión les permitió tener el gasto de memoria bajo, control al precio de perder completitud, ya que la exploración en profundidad podía incurrir fácilmente en no determinación. Para compensar este problema, decidieron que el programador pudiera influir en la forma del árbol mediante el orden en el que escribía las cláusulas y también los literales dentro de cada una de ellas. En esta segunda versión, el grupo ya conocía Prolog como un lenguaje de programación de propósito general, deshilando del programa particular de la interfaz en lenguaje natural. El nombre Prolog fue una aportación de la mujer Philip Russell, que le propuso como abreviatura de Programmation en Logic. También consiguieron expresar en Prolog el análisis gramatical de las frases en lenguaje natural, por lo que pudieron prescindir completamente de los sistemas Q, con los cuales habían escrito la primera versión de la interfaz. En paralelo con el desarrollo del intérprete, escribieron en Prolog la nueva versión de la interfaz. Ambos sistemas se beneficiaron mutuamente de su desarrollo simultáneo. La interfaz hombre-máquina alcanzó el número de 610 cláusulas, constituyendo durante mucho tiempo el programa más grande desarrollado en Prolog. Un programa Prolog consiste en una secuencia de cláusulas de OR seguida de una pregunta. El programa de la figura 10.1 es ya un programa Prolog. Hay que tener en cuenta ahora que el orden en que se escriben las cláusulas y los literales dentro de cada una tienen una influencia en el orden de ejecución. La pregunta consiste en una secuencia Q1 hasta Qm de literales con variables, a lo que se denomina objetivos. El significado intuitivo de la pregunta es: ¿existen valores de las variables tales que los objetivos sean consecuencia lógica del programa? La manera de proceder de Prolog es seleccionar en todo momento el primer objetivo de la lista de objetivos pendientes, a lo cual se llama resolvente. Una vez seleccionado, busca la primera cláusula del programa cuya cabeza unifique con él. La unificación consiste en un encaje de patrones bidireccional de la cabeza de la cláusula, y algunas variables de esta se reemplazan por términos del objetivo. Por ejemplo, si la pregunta inicial es ¿D es descendiente de Sonia? La primera cláusula de la figura 10.1 que unifica con ese objetivo es la 1, haciendo D igual a X e Y igual a Sonia. Entonces se produce un paso de resolución cuya forma general no vamos a explicar aquí, pero que en el ejemplo que nos ocupa consiste en eliminar del resolvente el literal D es descendiente de Sonia y poner en su lugar el literal D es hijo de Sonia. Intuitivamente, lo que hemos hecho es inferir que para resolver el primero hay que resolver el segundo. Se selecciona el nuevo objetivo y ahora la primera cláusula cuya cabeza unifica con él es la 9. La sustitución necesaria es D igual a Luis. Se elimina el objetivo del resolvente y se incluyen las posibles premisas de la cláusula 9, es decir, ninguno, con lo que el resolvente queda vacío. En ese caso, Prolog decide que la consulta ha tenido éxito y, recorriendo las sustituciones efectuadas, encuentra que una solución de la pregunta inicial es D igual a Luis. Si el usuario indica que desea más soluciones,
Entonces Prolog vuelve a la situación en que resolvió el último objetivo. En ese ejemplo, de hijo de Sonia y busca una manera distinta de satisfacerlo. La cláusula 10 proporciona una nueva unificación de D igual a Antonio. Esa sería la siguiente solución encontrada. Si aún se pretenden más soluciones y dado que el objetivo de hijo de Sonia no puede satisfacerse de una nueva manera, Prolog retrocede al objetivo anterior, que resulta ser el inicial. Ahora encuentra que además de unificar con la cláusula 1, como hizo la primera vez, también unifica con la cláusula 2. Al hacer el paso de resolución, el resolvente queda de la siguiente forma. Z es hijo de Sonia y D es descendiente de Z, expresando que ahora hay dos objetivos pendientes. El primero se resuelve unificando con la cláusula 9, haciendo Z igual a Luis y sin añadir ninguna premisa al resolvente, el cual queda entonces D descendiente de Luis. Este objetivo se resuelve unificando con la cláusula 1, dejando en el resolvente el objetivo de hijo de Luis, que a su vez unifica con la cláusula 11, dado D igual a Olga, y dejando vacío el resolvente. Esta es, por tanto, nuestra tercera solución. El lector puede comprobar que siguiendo este proceso se encontraría una cuarta solución con D igual a Diana. Una insistencia del usuario en obtener más soluciones conduciría a la respuesta no, expresando que se ha explorado todo el árbol de posibles soluciones sin encontrar más respuesta. Resumiendo, las respuestas para el objetivo de descendiente de Sonia se han obtenido en el siguiente orden: D igual a Luis, D igual a Antonio, D igual a Olga y D igual a Diana. Si ahora intercambiamos en el programa de la figura 10.1 las cláusulas 1 y 2 y repetimos la consulta, el orden en el que se explorarán las soluciones será distinto. En particular, en este caso, primero se explorarán los descendientes más lejanos y luego los más cercanos. El orden obtenido para la respuesta será D igual a Olga, D igual a Diana, D igual a Luis y D igual a Antonio. En general, cambiar el orden de las cláusulas o el orden de las premisas dentro de una cláusula puede hacer que una determinada pregunta pase de terminar con éxito a no terminar y viceversa. El programador Prolog, por tanto, ha de ser muy consciente del orden en el que el lenguaje realiza los pasos de inferencia y de las preguntas que pueden plantearse al programa, para organizar sus cláusulas de un modo u otro, de forma que esté asegurada la terminación. El impacto de Prolog en la comunicación científica fue muy grande, en especial entre los grupos de investigación dedicados a la inteligencia artificial. A finales de 1972, Colmerau y Russell visitaron los centros más importantes de Estados Unidos, dejando copias de manual y del intérprete entre ellos. La Universidad de Edimburgo también actuó como difusora del lenguaje. Allí, David Warren diseñó en 1977 una versión compilada de Prolog que generaba código para una máquina abstracta, conocida posteriormente como la máquina de Warren. Este compilador corría en un computador DEC 10 y se distribuyó libremente a muchas universidades. Se le conoció como Prolog 10 o Prolog de Edimburgo y constituyó un estándar de facto para las implementaciones posteriores. El grupo de Marsella también desarrolló en 1973 una versión más eficiente del intérprete, que escribieron en Fortran para hacerla lo más portable posible. Añadieron el lenguaje entrada y salida y la posibilidad de modificar el programa en tiempo de ejecución, bien obteniendo nuevas cláusulas de un fichero, bien dependiéndose de un grupo de cláusulas e incluso constituyéndolas en tiempo de ejecución mediante predicados especiales. Entre 1973 y 1980 el lenguaje se difundió muy deprisa en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, Bélgica y Canadá. Sus usos habituales eran la demostración automática de teoremas, el procesamiento del lenguaje natural y el cálculo simbólico. Reemplazó con éxito a Lisp, véase la sección 5.4,
En este último tipo de aplicaciones, durante los años 80, Apple se embarcó en un ambicioso proyecto cuyo objetivo era construir la quinta generación de ordenadores. Dotada supuestamente de potentes capacidades de razonamiento lógico y de comunicación con sus usuarios en lenguaje natural, Prolog fue elegido como el lenguaje de referencia de dichos ordenadores. El proyecto finalmente fue abandonado, pero sirvió para popularizar Prolog y para que numerosas empresas de software se interesaran por la construcción de compiladores, intérpretes y eficientes de Prolog.